Muy buenas tardes, vamos a dar inicio a la mesa 3 de este foro, que estará moderada por el maestro Santiago Pérez Albó, quien nos presentará en un momento a los ponentes de esta sesión. La mesa 3 sobre el patrimonio cultural y la arquitectura del siglo XX, con la doctora Aleida Reséndiz Vázquez, de la CEPI ESIA Tecamachalco, del Instituto Politécnico Nacional, con el tema el patrimonio del siglo XX, edificios prefabricados e industrializados en Francia. Gracias. ¿Empiezo? Sí. No, creo que están buscando. Ah, ya la encontraron. Ya estás. No sé si quedarme acá. O allá, para pasar la presentación. Aquí tienes ya la presentación, entonces la puedes ir moviendo aquí. Directamente con estas flechitas. Ok. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí y en esta hora complicada después de la comida, que siempre es complicado, así es que si no se duermen les daría un aplauso. Bueno, les voy a hablar precisamente de un patrimonio del siglo XX francés, particular para este caso, pero que al igual que estuvimos escuchando esta mañana, coincide en varios puntos de la discusión en torno a la protección o no de este patrimonio específico del siglo XX. Mucho de ello vamos a, como la ponencia magistral de mediodía, en torno a el concreto también. Lo que les presentaré es estar en el contexto de la reconstrucción francesa posterior a la Segunda Guerra Mundial, en donde gran parte del proceso de reconstrucción se da a partir de un proceso de prefabricación e industrialización y mucho en lo que se conoce en Francia como los grandes conjuntos de vivienda social, conjuntos de vivienda habitacional, y un proceso histórico que coincide también con la patrimonialización de estos conjuntos. Este contexto entonces de la reconstrucción se da en medio de las necesidades masivas de vivienda y de equipamiento en general que se tenían ya desde antes de finalizar la guerra, y se agudiza con el proceso de destrucción y que deja los conflictos bélicos, los bombardeos, se aunan a las crisis ya preexistentes de vivienda, ¿no? Estas fotografías, una pues corresponde a las destrucciones propias de la guerra y la otra es un asentamiento que muestra precisamente estas necesidades. También habían otras circunstancias como el baby boom, el éxodo rural, la migración, lo cual hace un contexto de necesidad de construcción rápida, barata y a bajo costo y rápida. Entonces, esto se resuelve por medio de la industrialización, la prefabricación inicialmente, y después lo que podríamos separar en prefabricación e industrialización, o la industrialización de la prefabricación, y es un momento en donde estas ideas que se expanden, que nacen y otras se expanden en el periodo de entreguerras, en donde las ideas de estandarización, de casas en serie, en fábrica, de trabajo en cadena, en donde todos estos pensamientos de los grandes arquitectos que hemos escuchado aquí mencionar ya varias veces, como Perret, Le Corbusier, los grandes foros en donde se discuten estas ideas como los CIAM, etcétera, la Carta de Atenas, todas estas ideas que estaban ahí en el ambiente, muy en el ambiente en el periodo de entreguerras, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, se cristalizan en técnicas de construcción específicas. En un primer periodo, al finalizar la guerra,
no se ve el cursor, se empieza a implementar y a echar a andar la máquina, dicen los franceses, en pro de esta industrialización, y en este primer periodo se empieza a ver la utilización de un sistema que se conoce como tradicional evolucionado. Posteriormente hay un gran periodo en donde hay una gran construcción, una gran cantidad de construcción a partir de prefabricación pesada y cerrada, que les comento a continuación. Después una prefabricación ligera que tiene que ver con el acero, a contrario de la otra que tiene que ver más con el concreto, y un periodo de declive en donde los sistemas prefabricados retoman otros nombres. En este gran periodo de prefabricación pesada y cerrada o de prefabricación industrializada, es un proceso que va en aumento cuantitativo, pero también en aumento en evolución constructiva. Se construyen en este momento lo que se conoce como les grands ensembles, que son los grandes conjuntos de vivienda social, que son vivienda que pertenece al Estado y que está en renta para el sector, para un sector de la población que no puede comprar una vivienda y que la puede rentar a bajo costo. Dicho de una manera muy rápida, pero es algo un poco más complicado. La línea azul representa esta gran cantidad que va en aumento desde principios de los años 50 hasta finales de los años 60, donde se dan varios sucesos económicos, sociales, constructivos que declinan este proceso, esta gran cantidad de construcción, y en donde la prefabricación, aunada a otros procesos sociales en los grandes conjuntos habitacionales, es víctima de desprecio. Entonces, en este primer periodo se dan estas obras experimentales de procedimientos administrativos, métodos y técnicas de construcción para echar a andar las fábricas de prefabricación, y con estos sistemas se construye, por ejemplo, la ciudad de Havre, que fue una de las ciudades en Normandía que fueron bombardeadas casi en su totalidad y que fue reconstruida por un plan maestro de un arquitecto que se conoce en el mundo entero porque tiene reconocimiento por esta obra y por otras que ha realizado, que es Augusto Perret, y otras obras de otros arquitectos también importantes como Paul Abraham, que escribe en esos años un libro que se llama Prefabricación. Con estos sistemas prefabricados, que son sinónimo de prefabricación pesada, es sinónimo de prefabricación con concreto, cerrada porque los sistemas son compatibles solo entre ellos, es decir, no se podrían mezclar los sistemas constructivos de un sistema a otro de las marcas, y entonces por eso se llama cerrada. Con estos sistemas se construyeron grandes conjuntos habitacionales. Uno icónico es este que se construyó en La Courneuve, de 4.000 viviendas en la región parisina. Se construyeron con todo tipo de tipologías en concreto, desde sistemas lineales, surfásicos, tridimensionales, que competían entre ellos. Por ahí de los años 60 también se empieza a competir, porque también estaba desde el inicio los sistemas de construcción llamados ligeros y totales, también por su incompatibilidad entre ellos, que quiere decir que son sistemas con acero. En estos años, al final de los años, como les decía, a finales de los años 60, hay varias circunstancias que recaen o que convergen en el decline de la construcción de este tipo y se empiezan a destruir. Esta destrucción es como lo que culmina en esta historia, les digo siempre, de amor y odio por estos sistemas constructivos y por los grandes conjuntos habitacionales que representan, porque a la par de estas destrucciones se empiezan a dar procesos de valorización y también procesos de regeneración urbana, que en lo que sigue vamos a ver cómo confluyen. La vivienda fue la principal
los principales productos urbanos y arquitectónicos que se construyeron a partir de estos sistemas constructivos, aunque también otro tipo de equipamientos como las escuelas y los hospitales, cuando empieza a bajar el número de cantidad necesaria de la reconstrucción en hábitat, también se empieza a mirar el sector de la educación y el sector de la salud para implementar procesos constructivos industrializados. Es el caso de las escuelas, en donde particularmente tuve la oportunidad de realizar la tesis de doctorado. Empecé con la historia de la reconstrucción, después se puntualizó en la industrialización de las escuelas, y es por lo que estoy en esto, bueno, en lo que estuve, porque ya tiene algunos años de esto. Y ahora en lo que estoy, pues es precisamente en los procesos de regeneración urbana y en los procesos que tienen que ver con el riesgo en el patrimonio. Y este evento, esta es una escuela, la Escuela Pallerón, que también en 1973 se incendia, y lo cual contribuye a este debate de destrucción y de desprecio en torno a los sistemas constructivos. Un último intento en favor de esta prefabricación que había sido lanzada durante los 30 gloriosos, es decir, en los 30 años posteriores al fin de la Segunda Guerra Mundial, se dan otros intentos de seguir utilizando la prefabricación, y sobre todo pues porque había un mercado importante que se había creado en torno a esto, y existe lo que se conoce como prefabricación abierta, es decir, había ya un intento porque los sistemas fueran compatibles entre ellos debido a la demanda, que la demanda había disminuido, y la idea también era ya no mencionar la palabra prefabricación ni industrialización, por lo que todos estos sistemas reconvierten sus nombres para que no sean malsonantes, y se encuentran mucho, por ejemplo, sistemas constructivos. Se luchaba ya en estos años, estamos a principios de los años 70, por una diversidad arquitectural y una flexibilidad, cosa que no permitía la prefabricación, sobre todo como fue concebida en los años anteriores. En este contexto, entonces, de un declive de esta gran cantidad de construcción con la que se construyeron muchos de los grandes conjuntos habitacionales, se empieza también a pensar en esta puesta en valor del patrimonio de estos grandes conjuntos de vivienda social. A partir entonces de la noción de patrimonio, como la conocemos aquí en México, como un proceso que involucra a agentes sociales legítimos que confieren a un objeto o a una práctica social un conjunto de valores que son inicialmente compartidos y reconocidos por estos actores legitimados, y después transmitidos pues a los ciudadanos de a pie por medio de mecanismos institucionalizados y que son pues necesarios para una preservación dentro de una configuración social establecida. Esto es a lo que conocemos, y esta mañana lo escuchábamos, como esta patrimonialización institucional, ¿no? Que da reconocimientos, y ya esta mañana escuchamos sobre las instituciones en México que tienen esta responsabilidad. En Francia, este debate en torno al patrimonio del siglo XX, si bien empieza antes, se empieza a cristalizar en los años 80, en donde se crea un reconocimiento de zonas de protección patrimonial, arquitectural, urbano y paisajístico. En el 87 queda por escrito un plan patrimonio en donde se expresan estas ideas en favor de la conservación del patrimonio del siglo XX. Se lleva a cabo un famoso coloquio en el convento de la Tourette, este famoso convento que es la última obra de Le Corbusier, que se concluye, y es ahí en donde se citan varios expertos del patrimonio para ver cuáles son los valores del patrimonio del siglo XX.
En el 91 se crea el Consejo Europeo para la Conservación y la Puesta en Valor del Patrimonio del Siglo XX europeo, y en el 98 un reconocimiento también institucionalizado, pero también localizado, que es el de Ciudades y Países de Arte e Historia. En el 98 se lleva a cabo otro coloquio para seguir discutiendo esto del patrimonio, de su valor y, bueno, de qué es lo que lo pone en valor, y es hasta el año de 1999 que se crea el reconocimiento de patrimonio del siglo XX. Más pedagógico, dicen algunos investigadores, que normativo. Y ya en la primera década del año 2000 se tienen alrededor de 100 conjuntos habitacionales reconocidos como patrimonio del siglo XX. En estos mismos años hay la expresión de esta historia de amor y odio entre poner en valor al patrimonio del siglo XX, a estas obras emblemáticas como es esta de Augusto Perret, que les presentaba en las láminas anteriores, que fue construido con un sistema tradicional evolucionado, aunque para su catalogación como Patrimonio Mundial de la Humanidad, que es hasta muchos años después, es precisamente la prefabricación uno de estos valores puestos para su patrimonialización. Entonces, esto pues es uno de los grandes ejemplos, coincide también con la discusión de la destrucción parcial por rehabilitación, la patrimonialización y una puesta otra vez en valor de los sistemas constructivos que les dieron vida. Otro de estos casos emblemáticos y de debate entre el reconocimiento y la rehabilitación es el caso de Firminy Vert, que se encuentra muy cercano a una ciudad que se llama Saint-Étienne, y en donde en este lugar, por ejemplo, Le Corbusier construyó varios edificios, entre ellos la ciudad radial de Firminy, el centro cultural, que también está reconocido Patrimonio Mundial, pero pues esto en 2016. En estas épocas, en el 50, recibe un premio de urbanismo. Esto realmente es lo que expresa esto que digo, que es una historia de amor y odio. Después, en los 80, hay un rechazo de los locales, de la población local, de las autoridades locales y de los técnicos locales, que así les llaman a todos los que tienen que ver con el expertise de la patrimonialización. En el 2000 pasa a formar parte del listado de las zonas con valor patrimonial, arquitectónico y paisajístico. En el 2013 es toda la zona aire de valor arquitectónico y patrimonial, y en 2016 se reconoce como sitio patrimonial reconocido. Entonces, bueno, este es uno de los casos que también, en los que también está esta lucha por el reconocimiento, al mismo tiempo que se está discutiendo cómo rehabilitar, y siempre una de las opciones para rehabilitar es la destrucción. Este lugar, por ejemplo, en los años 2005, yo creo, yo estaba en esto de la investigación de las escuelas, se presentaron estas noticias en donde había muchos coches que se estaban quemando y decían que era la banlieue parisina o las banlieues que estaban siendo destruidas. Salían las noticias de aquí, mi familia me hablaba para preguntarme si me estaba quemando. No, eran casos muy puntuales, y precisamente en Firminy fue uno de los casos más problemáticos, también la región parisina. Siempre se han referenciado estos casos como tugurios. El problema, dicen, no es solamente que la gente ahí vive, es que la gente ahí muere. Bajo todos estos problemas sociales, principalmente la discusión, el debate en torno a la patrimonialización de estos grandes conjuntos de vivienda social, pues se ha puesto en cuestión.
es la vivienda social. Esta vivienda, este tipo de vivienda en específico puede ser patrimonio, se preguntan algunos investigadores, ¿qué es lo que la hace patrimonio? Entonces, además de valores arquitectónicos, históricos, la cuestión se pone en los valores sociales. También hay preguntas como si hay que museificar cuando se exigirá mayor mantenimiento. Grandes de los problemas que tienen estos conjuntos es precisamente la falta de mantenimiento y la falta de atención a la normativa actual, sobre todo en materia energética, que también escuchábamos en la conferencia de esta mañana. Y también, pues, sí vale la pena valorizarlos cuando pueden generar procesos de gentrificación. A esto, uno de los grandes patrimonistas de Francia, Benoît Poivre, contesta que los grandes conjuntos simbolizan fuertemente los 30 gloriosos y su ambición de vivienda digna para todos, monumentos de un momento fundador de nuestra historia colectiva. Algunos de nuestros grandes conjuntos merecen ser patrimonializados. Fuertes discusiones en torno a este patrimonio, por lo que se debaten otros tipos de patrimonialización alternativos para que coincidan con los valores del patrimonio y que no se contrapongan y que no creen otros problemas sociales a los que ya se tienen, cuestionándose el paradigma de la omnipatrimonialización, es decir, esta patrimonialización institucional, y se plantean la posibilidad de coexistencia de varios paradigmas patrimoniales que pasen por otros sistemas, por otros canales de patrimonio alternativo, popular o cotidiano, para poder reconocer este patrimonio de los pobres. Así pues, se podría decir hoy en día, si los tuviéramos que tipificar a estos tipos de patrimonialización, que hay al menos 3 y que así han sido expresados en algunos conjuntos habitacionales, como es la patrimonialización por designación, esta patrimonialización institucional que reconoce a las obras por su unicidad o por su tipicidad. Otros tipos de patrimonialización son posibles, como los de las instituciones locales y no entonces nacionales, y las hechas por los habitantes con un conjunto de actores. Dentro de la patrimonialización por designación se encuentra, por ejemplo, este conjunto en la comunidad de Sarceles, que ha sido conocido a lo largo de esta historia como uno de los grandes males de los conjuntos habitacionales. Está reconocido como patrimonio del siglo XX por su tipicidad dentro de esto que en los años de reconstrucción se conoció como el Plan Courant, que es un ministro que estuvo a cargo de la reconstrucción y que tuvo mucho que ver en la creación de estos conjuntos habitacionales. Otro de los conjuntos que están presentes dentro de esta patrimonialización por designación es la Cité de Courtiliers en Pantin, que está al norte de París, muy cerca, que fue construida por el arquitecto Émile Eyot, que precisamente que es un arquitecto francés que nació en México y que por su forma, por su morfología urbana, ha sido también reconocido. Ahora ya está renovado y esta serpentina fue fraccionada por problemas técnicos. Otro caso emblemático también correspondiente a este mismo tipo de patrimonialización es la Cité de l'Étoile. Es un caso emblemático de los años 50 del arquitecto Georges Candilis, alumno de Le Corbusier, y que es un caso icónico porque justo se acababa de declarar Patrimonio del siglo XX cuando la Asociación de Renovación Urbana decide destruirlo, y entonces seguimos con esta historia de amor y odio. Otro caso, otro tipo de patrimonialización está siendo realizada por instituciones locales, es decir, a la falta de un reconocimiento o de toda la tramitología que tiene que ser realizada a un nivel nacional, pues se crean también
protecciones institucionales. Es el caso de la Cournot, es el mismo caso de las 4,000 viviendas, icónico porque estas 4,000 viviendas, por el caso de la prefabricación cerrada, es el mismo caso en donde se destruye en 1980 la barra, esta que sale en todas las noticias. En los años 80 se destruyó una de estas barras y mucho después, pues en esta lucha por su no destrucción, se reconoce como uno de los conjuntos de producción estandarizada de los 30 gloriosos y hoy en día forma parte de algo que se conoce como el Plan Común, que es una concentración de localidades que están haciendo esfuerzos en lo que se conoce como la Grande Corona Parisina, que está siendo producto de mucha renovación urbana y que ahora va a jugar un rol importante en los Olímpicos, y en donde esta turistificación y una lucha por crear condiciones económicas y sociales mejores a las que existen están siendo aunadas a esta política patrimonial. En 2013 también es reconocido este territorio como con este label de ciudades y países de arte y de historia. La renovación urbana aquí juega un papel importante que ha acompañado los procesos de revalorización de estos conjuntos. Esta Agencia Nacional para la Renovación Urbana se crea en 2002 y mucho de lo que se genera a partir de la política de renovación urbana es la demolición de vivienda masiva, concretizada para formar parte de las rehabilitaciones, que muchas veces es más fácil poner al día un tipo de vivienda nueva que esta preexistente, y así pues estos procesos de patrimonialización se oponen a la destrucción y con esto pues se ponen en juego también los valores culturales y patrimoniales contra los valores medioambientales que se reclaman hoy en día. Pues también existe en este debate nacional la patrimonialización por apropiación del habitante, que se da ya en algunos conjuntos, como este que se llama Maladrerie, reconocido como patrimonio del siglo XX, en donde dicen algunos investigadores que es uno de los primeros casos de coproducción patrimonial por apropiación del habitante dentro de los contextos de renovación urbana, es decir, en donde puedan participar valorando su patrimonio los habitantes. No corresponde a la escala de estos grandes conjuntos habitacionales, pero es en donde se empiezan a presentar las primeras acciones en favor. Por último, dentro de esta pregunta, si hay que patrimonializar este tipo de conjuntos de vivienda social, ya que también, aparte de lo comentado, pueden generar procesos de gentrificación o por el contrario, alternativas de segregación, la respuesta la ponen en los conjuntos de Le Corbusier, entre otros, porque no es únicamente Le Corbusier, pero por todo lo que existe en torno al patrimonio de su obra, es un caso representativo. La respuesta a la gentrificación, por ejemplo, se encuentra en la ciudad radial de Marsella, donde ha habido también gentrificación, contrario a la unidad habitacional de Firminy, que sigue siendo vivienda popular, y en la casa radial de Recé, que es otra de las grandes de estas ciudades radiales de Le Corbusier, se ha logrado una mixificación de población, una mezcla de población, es decir, estos programas de renovación urbana también están involucrados en la parte social, pensando que mezclar a las poblaciones de diferentes niveles socioeconómicos puede mejorar las condiciones locales, y en esta ciudad lo muestran como un caso de éxito de esta mezcla social. Y bueno, esto es apenas el inicio de esta segunda parte de la historia de la prefabricación, en la que también me quiero involucrar, esperando poder, ya es la última, esperando poder seguir con esto el próximo verano,
tal vez en los Juegos Olímpicos, con todos los procesos que con ello se pueda generar. Y pues muchísimas gracias. Soy profesora del Instituto Politécnico Nacional, tienen mis datos y si en algo les puedo ayudar con esta parte que tiene que ver con el patrimonio, o también trabajo con la vivienda y con el riesgo de desastre. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Aleida. ¿Hay alguna pregunta? Al final, perdón. La siguiente mesa es de la doctora Pilar Sánchez y la arquitecta Daniela Correa, de la Universidad Nacional de Colombia, titulada Edificio de la Gobernación de Risaralda, arquitectura brutalista en Colombia como patrimonio moderno no reconocido. Sí, vale. Hola, buenas tardes a todos. Nos vamos a presentar. Entonces, presento a Daniela Correa, que es arquitecta egresada de la Universidad Nacional y en este momento estudiante terminando su maestría en análisis de arquitectura de la misma universidad en la sede de Manizales. Yo soy Pili Sánchez Beltrán, soy profesora de la Escuela de Arquitectura también de la Universidad Nacional en la sede de Manizales y en la sede de Bogotá. Soy arquitecta y magíster en patrimonio por la Universidad Javeriana y doctora en arquitectura por Badvet. Coordino un grupo de investigación en patrimonio, urbanismo y arquitectura y ya, básicamente esa es la presentación. Bueno, buenas tardes para todos. Muchas gracias por la selección de nuestro trabajo. Nuestra ponencia se titula Edificio de la Gobernación de Risaralda, arquitectura brutalista en Colombia como patrimonio moderno no reconocido. Esta es resultado de la unión de dos pesquisas académicas. Una, mi tesis de maestría en arquitectura que se enfoca en el análisis contextual del edificio de la Gobernación de Risaralda, y la otra, una investigación realizada por mi directora de tesis que se enfoca en el estudio de los criterios de valoración del patrimonio moderno en Colombia. Entonces, como punto de partida, el propósito es indagar qué características del edificio de la Gobernación de Risaralda permiten una valoración como patrimonio moderno. En esta presentación veremos los antecedentes de la investigación, el análisis del edificio de la Gobernación de Risaralda como obra representativa del brutalismo en Colombia, la aproximación a este como patrimonio e identidad de la comunidad y la presentación de algunas conclusiones. Empezando entonces por los antecedentes, el análisis del edificio de la Gobernación de Risaralda como obra representativa del brutalismo en Colombia. El edificio de la Gobernación de Risaralda está ubicado en Pereira, una ciudad andina y capital del departamento de Risaralda, localizado en el centro occidente de Colombia. Para esta investigación se revisaron los archivos referentes internacionales de patrimonio moderno y los documentos acerca del patrimonio a nivel local y nacional. Asimismo, se utilizó información primaria como dibujos, perspectivas y fotografías relacionadas con la obra, y esta se complementó con archivos de época, publicaciones de revistas y periódicos y elaboración propia de planimetría y modelaciones 3D. Como hablamos de arquitectura moderna y a su vez de patrimonio moderno, se hace necesario resaltar la diferencia entre estos términos. Esto debido a que, si bien tienen aspectos en común respecto a los estudios de las características arquitectónicas de una obra, se diferencian porque para el estudio del patrimonio es necesaria una mirada más amplia, en la cual aparecen aspectos de memoria, identidad, referencia y apropiación, reconociendo lo dicho en el documento de Madrid en lo que se refiere al patrimonio del siglo XX. El patrimonio arquitectónico de este siglo en concreto constituye un testimonio material de su tiempo, lugar y uso. Su significado cultural puede residir tanto en sus elementos tangibles como su ubicación, diseño, técnica constructiva e instalaciones técnicas, material, estética y uso, como en valores intangibles, como son sus asociaciones históricas, sociales, científicas y espirituales o su genio creativo, así como en ambos factores.
Cabe mencionar que desde su gestación, la arquitectura brutalista, corriente con la cual se caracteriza el edificio de la Gobernación de Risaralda, ha tenido controversias, ya que salvo autores como Curtis, Sevi, Frampton y en mayor medida Banham, se le suele excluir del canon de la historiografía de arquitectura moderno, de arquitectura del movimiento moderno. Esto mismo ocurre a nivel nacional en Colombia, donde se encontró que esta arquitectura brutalista no aparece identificada dentro de la arquitectura moderna. Sin embargo, es notable la apreciación contradictoria y disímil que ha tenido el edificio de la Gobernación de Risaralda cuando encontramos que recibió mención de honor en la Bienal de Arquitectura de Colombia en el año 1981. Además, cabe situar este caso temporalmente. El departamento de Risaralda fue creado en el año 1966 debido al cambio en la distribución político-administrativa del territorio colombiano, una época donde se construyeron numerosas gobernaciones en el país, por lo que el edificio para la gobernación se realizó por concurso en el año 1972. La propuesta ganadora fue presentada por el arquitecto Laureano Forero en conjunto con Rodrigo Arboleda, Raúl Fajardo, Aníbal Saldarriaga y Horacio Navarro. El proyecto es diferente a los realizados en el resto de Colombia para otros edificios de gobierno, debido a que el arquitecto Forero recién regresaba al país después de su formación y trabajó con pioneros de lo que sucedía en la arquitectura en Italia, Inglaterra y Estados Unidos. El Palacio Gris de Pereira, como comúnmente se le conoce al edificio ahora, es uno de los escasos ejemplos del movimiento brutalista en Colombia. Este edificio se destaca por su arquitectura peculiar, que se integra armoniosamente en su entorno, respetando sus características y estableciendo relaciones convenientes con la comunidad. En cuanto a la relación del edificio con la comunidad, diferentes son las polémicas que desde el inicio han ocurrido alrededor del edificio, las cuales, por ejemplo, quedaron registradas en varias publicaciones del periódico local, en ese entonces llamado El Diario, en la sección fija llamada Temas Pereiranos. Las polémicas van desde la ubicación del edificio, el concurso llevado a cabo en la ciudad de Bogotá, la participación de arquitectos de otras ciudades, la propuesta ganadora respecto a su imagen y representatividad del departamento, hasta la demora en su construcción, la cual se dio 7 años más tarde. Sin embargo, hoy en día es un hito urbano de amplio reconocimiento en la región por su imagen imponente y singular. Pasamos ahora al análisis del edificio como obra representativa del brutalismo en Colombia, concentrándonos en las características principales de este, como las que lo vinculan con el brutalismo, así como también el carácter público y de poder que representa. El edificio de la Gobernación de Risaralda se resuelve mediante 3 volúmenes rectangulares dispuestos en forma de U, conformando de esta manera un vacío en el centro del predio que funciona como plaza pública. Este edificio tiene un juego volumétrico atrevido, en donde el volumen secundario atraviesa perpendicularmente al volumen principal, generando una manifestación del denominado pull and push, que se refiere al entrar y salir de volúmenes característico de la arquitectura brutalista. Dentro de esta configuración, se nota que el volumen principal adquiere mayor jerarquía, tanto por su tamaño como por las dependencias que alberga. En el edificio se realizan adiciones y retranqueos. En las fachadas del volumen principal, los retranqueos crean espacios cubiertos en los primeros niveles, que además de escalar la edificación a nivel del peatón, permiten la intersección con el volumen secundario. También permiten obtener escalonamiento de las fachadas, lo que a su vez genera un efecto de profundidad en este y confortabilidad dentro de los espacios. En cuanto a su expresividad y estructura, cabe mencionar que el edificio es realizado en pórticos de concreto armado y a la vista, y utiliza elementos prefabricados desnudos, una característica del brutalismo. Reconociendo la configuración de 3 volúmenes, la modulación estructural se resuelve por medio de 3 módulos que logran la correspondencia entre los 2 volúmenes principales debido a su cruce, y también la correspondencia de ejes entre el tercer volumen y el principal. Debido a los retranqueos, en sección se lee como una pirámide invertida y la estructura se percibe en las fachadas. Aquí sobresalen principalmente las columnas de las 4 esquinas del volumen principal, que quedan expuestas casi en su totalidad teniendo una forma en L y direccionando la arista hacia el interior para darles una mayor esbeltez. En tanto a sus dominios y transiciones espaciales, se generan diferentes accesos que convergen en la plaza. El edificio propone un cambio de nivel por encima del andén, lo que hace que se implementen escaleras en los puntos de acceso, marcando un primer filtro entre calle y edificio.
El segundo filtro se da por los accesos norte y este. En estos se implementa un espacio estrecho que termina en un gran espacio abierto, la plaza. Desde la plaza, el acceso se hace de forma convencional, puesto que el recorrido hecho hasta este punto ya se ha dinamizado. El acceso del volumen principal es recibido por un vestíbulo de doble altura, que dirige hacia el núcleo de circulación vertical, el cual permite un registro visual hacia el exterior. Se destaca que la parte más pública corresponde al primer nivel del edificio. Allí se ubican las dependencias donde confluye la mayor cantidad de personas. Por su parte, las dependencias más privadas, como el despacho del gobernador, se ubican en los niveles superiores. En la vista en corte, en el volumen principal se evidencia por un lado la fragmentación y densificación del espacio, y por el otro se destaca el protagonismo del espacio de doble altura correspondiente al vestíbulo. En la asamblea, el espacio del recinto es menos fragmentado. De esta manera, se evidencia que en el volumen principal prima lo lleno y en el de la asamblea se destaca el vacío. Sin embargo, cuando se observa el edificio en conjunto, se resalta que el proyecto obtiene un equilibrio entre lo lleno y lo vacío debido a que genera un vacío central. Para dar unidad al edificio, en las fachadas de los últimos niveles de los volúmenes principal y secundario, se plantea una serie de dispositivos comunes que, además de buscar controlar el ingreso de los rayos solares, enmarcan el remate de los volúmenes y establecen un mismo lenguaje. Esto, a su vez, permite identificarlos como la parte administrativa del proyecto. Por otro lado, la asamblea, debido a su actividad y características, tiene una imagen casi hermética, disímil de los otros dos volúmenes. Asimismo, la adición de forma particular en su costado permite destacar su singularidad en la composición. En el interior del volumen principal, la distribución de los espacios es semejante en todos sus niveles. Se destaca la planta del segundo nivel como elemento singular en el conjunto, tanto por el vacío del vestíbulo como por el nexo que se establece con los otros volúmenes, haciendo que esta planta se lea como una U. Teniendo en cuenta todo esto, el edificio de la Gobernación de Risaralda demuestra ser un ejemplo de la arquitectura brutalista debido a la liberación del edificio a través de recorridos y transiciones, los juegos volumétricos y la implementación de elementos seriados, el concreto a la vista, la exposición de la estructura y la innovación tecnológica que dotan de una imagen singular y reflejan la honestidad material característica del brutalismo. Esto permite mostrar un ejemplo particular que se diferencia de las expresiones tradicionalmente reconocidas de la arquitectura moderna y destaca la diversidad de enfoques, expresiones y matices que existen dentro del ámbito de esta, todos igualmente valiosos. Para hablar de la aproximación al edificio como patrimonio e identidad de la comunidad, es necesario hablar de los criterios de patrimonio en Colombia. Después de una exhaustiva búsqueda se pudo encontrar que si bien el edificio se diseñó en 1972, solo fue incluido por primera vez en el Inventario de Patrimonio Arquitectónico de Risaralda en el año 2006 y fue declarado como bien de interés cultural de orden municipal en el año 2010. Sin embargo, este acto administrativo no ha tenido mayor divulgación y, de hecho, en medio de la investigación teníamos incertidumbre frente a cuál era el tipo de declaratoria que el edificio de la Gobernación de Risaralda tenía. Según este inventario, esta obra cumple con diferentes criterios de valoración con base en la legislación cultural. Estos son origen o antigüedad, ya que el edificio, a pesar de construirse en 1979, se asocia a la creación de Risaralda como departamento de Colombia. Autoría, debido a que el arquitecto diseñador del edificio es reconocido nacionalmente. Constitución del bien, puesto que el edificio representa la tecnología del concreto armado. Forma, por su configuración en U, que genera una plaza pública de acceso y el escalonamiento a modo de pirámide invertida en el volumen principal. Estado de conservación, pues el edificio conserva su uso original, lo que permite que se mantenga en buen estado. Contexto ambiental, puesto a que se inscribe adecuadamente en el predio con una orientación óptima para obtener condiciones climáticas favorables. Contexto urbano, por su emplazamiento y el diálogo con el Parque Olaya Herrera y la antigua estación del ferrocarril, donde el edificio se establece como un hito. Y representatividad sociocultural, puesto que es una de las obras arquitectónicas de mayor reconocimiento de los pereiranos. Se dejan fuera los criterios como contexto físico y autenticidad. Sin embargo, desde nuestras investigaciones, consideramos que el edificio de la Gobernación de Risaralda sí responde al criterio de autenticidad,
debido a que representa el brutalismo que se dio dentro de la arquitectura moderna y el cual en el país no es muy común, y que por hacer parte de este tiene características como el material, la monumentalidad adquirida y los elementos repetitivos que darían cuenta de la condición tectónica y de la autenticidad de la obra. Además de estos criterios, al edificio se le atribuyen ciertos valores como valor histórico, debido a que data de inicios de los años 70 y representa al gobierno departamental; valor estético, puesto que la obra es realizada en concreto reforzado y a la vista y representa una arquitectura que en el momento estaba sucediendo en el mundo; y valor simbólico, debido a que el edificio es un hito en la ciudad y en el departamento, tanto por su representación de poder como por su singularidad en el entorno. Como reflexiones de los retos del edificio como patrimonio, es importante decir que si bien como bien patrimonial cumple con la mayoría de los criterios de valoración establecidos por la legislación de cultura, es objeto de cuestionamiento como un bien patrimonial por parte de especialistas. Dentro de la historiografía colombiana tradicional, este edificio no es reconocido adecuadamente como una obra representativa de la arquitectura moderna, y menos aún como un destacado ejemplo del brutalismo en Colombia, debido a que en el medio profesional se niega la existencia de esta corriente en el país. 2 publicaciones son las únicas que exponen el edificio: el numeral 293 de Proa y el volumen 8 del Anuario de la Arquitectura en Colombia. Recientemente existen 2 productos académicos que mencionan al edificio: una tesis de maestría en arquitectura que realiza esencialmente un análisis geométrico de la obra de Forero, y una ponencia presentada en el 10º Seminario de Ocomomo. Estos estudios reconocen el mérito del edificio como obra arquitectónica brutalista, así como su contribución al desarrollo de la arquitectura en el país. Adicionalmente, como reconocimiento propiamente dentro de la arquitectura brutalista, se encontró su inclusión en el libro publicado por Paidon en el año 2018, Atlas de Arquitectura Brutalista, en el cual se hace una recopilación y presentación de diferentes ejemplares de edificios brutalistas a nivel internacional, y se incluye a este edificio como uno de los 3 casos de brutalismo en Colombia. En términos generales, es posible que persista la referencia de la arquitectura racionalista como el ideal de la arquitectura moderna. Sin embargo, es de resaltar que en las últimas décadas existe un auge en los estudios sobre otras modernidades, como es el caso la brutalista. En el caso colombiano, el aporte de académicos se ha centrado en un creciente número de estudios sobre la arquitectura producida tanto por extranjeros como por los primeros profesionales formados en el país, con un énfasis en arquitectura residencial que especialmente tienen referencias al racionalismo o al organicismo. Escasos estudios hacen mención a procesos de hibridación cultural, y aún más exiguos son los estudios que reconocen los aportes de otras corrientes de la arquitectura moderna y los canales de conexión con otros lugares del mundo. En tanto a patrimonio moderno, si bien es convencional que la valoración de este patrimonio del siglo XX se soporte en aspectos como la autoría por ser una obra de un arquitecto reconocido, los lenguajes incorporados, los dispositivos en uso y las operaciones espaciales, o las respuestas a variaciones y constantes respecto a postulados teóricos, que para el caso que nos ocupa, la gobernación de Risaralda cumple ampliamente, como ya se ha demostrado. En este estudio proponemos una valoración desde otros aspectos adicionales. Una valoración diferencial teniendo en cuenta, por ejemplo, en el aspecto técnico, se reconoce la experimentación que se da en esta obra con materiales o con adaptaciones propias de la creatividad y recursividad local, sistemas constructivos y estructurales con desarrollos innovadores. Por último, como conclusiones, tenemos que hacer aportes a la historia y la crítica de la arquitectura, centrándose en el patrimonio moderno, es una apuesta que debe seguirse desarrollando y que debe enriquecerse con voces disonantes. Aquí presentamos algunos de los hallazgos del camino recorrido y algunas de las inquietudes que aún persisten. Es viable hacer un estudio más complejo de la arquitectura, en tanto hay la posibilidad en relación con el patrimonio moderno, al considerar mayores fuentes de información disponibles. Estas obras tienen una adaptabilidad a nuevos usos y una asociación o vínculos con diferentes significaciones culturales que son más próximas y asimismo más vulnerables. Existe una persistencia en la aproximación del patrimonio de los años 1960, en donde prima la antigüedad y la excepcionalidad, en donde se contrapone lo histórico a lo cotidiano,
en donde se entiende una historia lineal y unívoca, en donde se asume el patrimonio como una carga y no como un potencial. Consideramos que es indispensable validar la diversidad y la alteridad de manifestaciones de la modernidad que han sido excluidas del canon y que se encuentran desprotegidas. Sin embargo, ese trabajo va mucho más allá de asuntos normativos. Exige una evaluación crítica ponderada, un ampliar la mirada sobre lo que se considera una representación válida, una sensibilización respecto a lo que normalizamos y especialmente reconocer las diversas significaciones de la comunidad como construcciones de identidad. Muchas gracias y estaremos atentas a sus comentarios y preguntas. Muchas gracias. Ahora sí, hay preguntas para alguna de las ponentes. Gracias, buenas tardes. Yo creo que en las dos ponencias que se acaban de presentar hay un tema fundamental, incluso en la última se ha planteado una cierta metodología de análisis que intenta demostrar la calidad arquitectónica de estas arquitecturas más allá de su época. Yo creo que el año en que se construyó, se proyectó la arquitectura, está empezando a pasar a un segundo plano y lo que sí resulta importante es la calidad de las arquitecturas. Yo creo que en este momento el patrimonio, hablar de patrimonio arquitectónico nos sirve para hablar de arquitectura, qué es buena y mala arquitectura. Y yo creo que en ese proceso es fundamental también una cierta pedagogía social. Es decir, cuando estamos hablando de arquitecturas de los años 60, 70 y posteriores, estamos hablando de una arquitectura que necesita ser explicada a los no arquitectos. Y en ese sentido yo creo que las dos ponencias que acabamos de ver están un poco en ese camino, ¿no? Intentar no solo mostrar a los especialistas, que también en algún caso algún especialista, dicho entre comillas, necesita tener una cierta actualización, pero también creo que es importante socialmente explicar qué es la buena arquitectura. Y creo que ahí la academia tiene una tarea importante. Gracias. Gracias por el comentario. Yo creo que justo lo que ponen en la mesa estos otros procesos de patrimonialización que no son los institucionales, también es otras posibilidades de involucrar a otros actores en donde esta pregunta de una buena o mala arquitectura respondida por arquitectos también se pone en cuestión. O sea, ¿quién es quien tiene que determinar la calidad de la arquitectura y bajo qué valores? Es un poco lo que nos presenta el caso francés y la respuesta en esos casos es que no solamente son estos actores especializados, sino que tiene que ser en conjunto con otros actores localizados y los mismos habitantes que tienen que formar parte, cuando menos, de esta discusión en torno al valor y que los valores tradicionales arquitectónicos reconocidos pueden ser otros. Es el gran interrogante. Coincido plenamente con el comentario que se hace, en la medida que en el caso nuestro, pues buena parte de las ciudades se han urbanizado en el siglo XX y digamos que se naturaliza, se da por obvio que ese es el entorno que tenemos, esa es la condición, pero persiste la idea de la excepcionalidad, ¿no? Como de lo diferente. Y entonces ahí, en el caso nuestro, nos hemos centrado en lo colonial o en lo republicano, pero rara vez reconocemos estos elementos que hacen parte de nuestro entorno cotidiano. Eso ha hecho que perdamos muchísimos elementos de la arquitectura que
fue parte de nuestro desarrollo, que ha sido parte de nuestro desarrollo en el siglo XX. En el caso pues, de ese ejercicio pedagógico de la buena y la mala arquitectura, yo creo que también puede haber mala arquitectura que tiene una carga simbólica importante y que en ese sentido para la comunidad puede tener digamos que asociaciones de memoria colectiva, de identidad que hay que trabajar, ¿cierto? Pero no solamente la mala arquitectura, creo que hay que hacer un ejercicio también con la buena arquitectura para poder explicar cuáles son esos valores que están en el objeto mismo. Y eso no es sencillo porque normalmente estos diálogos, así como lo propusieron en el inicio, terminan siendo diálogos entre especialistas y rara vez se involucra a la comunidad. Creo que ahí hay un ejercicio enorme de trabajo con la comunidad para poderle explicar que eso que tiene en lo cotidiano es valioso y es una arquitectura o es un espacio vigente. En muchos de los casos hablábamos en la mañana en la condición de obsolescencia o de efímera de la arquitectura o de la modernidad. Y yo creo que hay algunos de esos elementos hay que reevaluarlos por esa condición que puede ser permanente, que puede ser universal y con la cual podemos aprovechar, digamos que espacios de construcción de identidad que como son tan comunes y están en la cotidianidad, las olvidamos. Creo que es necesario hacer ese trabajo de visibilización también, involucrando muchísimo más y en eso a nosotros nos falta años luz, involucrando a la comunidad. Escuchando la primera ponencia, creo que es muy importante lo que acaba de decir el doctor Manuel Martín sobre la pedagogía que apoyamos en las aulas, en el sentido de cuando mostramos la unidad de habitación de Marsella o las unidades de habitación de Le Corbusier, siempre la historiografía ha detenido en un momento la imagen, la descripción de la obra. Pareciera que la vida útil del edificio ahí quedó y como tal en ocasiones nos supeditamos solamente a ese entorno bibliográfico, pero por lo que vemos pues son arquitecturas que están vivas, que están en acción y que forman parte del día a día de las familias, de los habitantes. Y esto creo que valdría la pena cuando, y lo digo a título personal, cuando insistamos en la postura crítica o en la postura a favor de estas unidades de habitación, habría que hacer el esfuerzo como docentes de mostrar a los alumnos qué está pasando con esas arquitecturas hoy en día, pues para que los alumnos también formen un criterio sobre qué es esto patrimonial, porque a lo mejor caemos en el círculo vicioso de que pensemos que la arquitectura esa extranjera quedó allá, detenida en el tiempo, quedó detenida en los libros y no tiene más vida, ¿no? Entonces creo que eso es valioso y en el caso de Colombia también lo recupero porque qué bueno que se está poniendo en la mesa de la discusión el papel que tuvo esta obra. Yo ahí incluso apostaría por situarla esta obra en un contexto más amplio, ¿no? Y ponerla justo en esta relación que tuvo este edificio con otros edificios de la época. Es indudable que la influencia de la Tourette está ahí, ¿no? Y eso lo han dicho mucha gente, ¿no? Que ese edificio seminal recorrió el mundo, pero lo importante ahí sería, lejos de esa analogía formal, ver cómo pues, el autor, con las propias circunstancias políticas, tecnológicas, aportó, ¿no? Pese a esa similitud. Y en este caso me acordé que es normal que no exista este ejemplo en estas historias occidentales o norteamericanas. Lo importante sería ver pues, cómo construir la historia local, ¿no? Hay un edificio en Boston que creo que es un ayuntamiento que bien valdría la pena pues, trazar esa circularidad de pues, cómo la modernidad también intentó generar tipos, ¿no? Soluciones que podrían ir recorriendo pues, otros países, ¿no? Felicidades a las dos.
Gracias por el comentario y por las felicitaciones. Justo cuando estaba haciendo la investigación para la tesis de doctorado, tuve la oportunidad de tener una llamada telefónica con un arquitecto que era de los pocos que vivían y que habían estado en la industrialización, específicamente de las escuelas, que es en lo que yo me enfoqué, que se llama, yo creo que ya murió, Joseph Belmont. Y entonces me contestó una llamada telefónica y le dije, bueno, estoy haciendo una investigación para mi tesis y si me puede dar una entrevista, y es sobre la prefabricación de las escuelas. Me contestó únicamente, ¿por qué tienes que hacer la historia de un fracaso? Yo hice eso, y eso me lo decía la mayor parte de los franceses, ¿no? O sea, realmente lloraba porque no sabía por qué estaba haciendo esa tesis. Me contestó que por qué, igual que los comentarios de muchas personas, y también me dijo, mira, yo hice esas escuelas para que duraran 20 años, que era un poco el comentario de Enrique de esta mañana, ya duraron 50, darle las gracias y ya, o sea, duraron muchísimo más del tiempo para el cual yo pensé que podían ser, ¿no? Entonces, esto es parte de lo que está comentando en torno a esta pedagogía, en torno a la vida útil de los edificios, y que tal vez es parte de lo que se tiene que poner en énfasis, cuando menos en este tipo de patrimonio, de la duración. Después de la puesta en vigencia, ¿no? Tenemos hoy en día toda la condicionante, cambio climático, etcétera, que se tiene que reflejar forzosamente en la normativa energética, y que pues para allá vamos también en México, y que esto también forma parte de esta arquitectura y de estos procesos, además de los habitantes que viven en esos lugares. Y pues yo, si tuviera que formar parte de esta enseñanza en torno a lo que comenta, pues serían los valores y las discusiones que se pondrían sobre la mesa para empezar, y para empezar a discutir esto de la buena y mala arquitectura, que creo que le vamos a encargar a Enrique un foro sobre esto, porque sería un poco para entender de qué estamos hablando, ¿no? Muchísimas gracias. Está muy complicado. A ver, Santiago. Hola. Sí, para responder en cuanto al comentario y la… ¿Ya? Listo. Sí, para complementar o para responder un poco al comentario, esto que presentamos ahora es como un poquito de mi tesis del análisis del edificio. Sin embargo, pues mi tesis sí plantea esta metodología analítica comparativa con otros edificios de la época de fuera, o sea, de América, del continente americano, y también edificios nacionales, donde se puede evidenciar que el edificio responde tanto a este movimiento brutalista como a las condiciones nacionales que se tenían en la época. Yo complementaría lo que señala Daniela con, pues bueno, parte de los ejemplos que se tomaron son como los clásicos del Ayuntamiento de Boston, de la Mariano, el edificio de la Biblioteca Mariano Moreno de Argentina, el Tribunal de Cuentas de Sao Paulo y el edificio de la CEPAL de Chile. Y a nivel nacional es que solamente tenemos 3 ejemplos, entonces pues tocaba con los que había, porque no es común, digamos, que este tipo de ejercicios volumétricos y de exploraciones técnicas, y pues bueno, de hecho tuvimos muchísima resistencia. A nosotros también nos dijeron que estábamos locas, que eso a nosotros nos lo dijeron directamente, que no valía la pena, en realidad, que era un edificio, pese a que para Risaralda y para Pereira en particular, que es la ciudad de donde es Daniela, es un elemento de referencia identitaria importantísimo.
dentro de la Escuela de Arquitectura nos dijeron que no era un edificio para ver, que era un edificio espantoso, que era un edificio que era repulsivo, fue la palabra exacta. Pero yo creo que también hay otra parte que es interesante y es ver los aportes del autor, efectivamente. Para nosotros, digamos que esa es una parte valiosa y es poder ver cómo hay unos procesos de hibridación cultural en donde pues no hay una adopción acrítica, sino que incluso en la parte tecnológica hay una mezcla de prefabricados pesados y ligeros, porque buena parte de los brisoleils que ustedes vieron que son constantes en el edificio son de asbesto, cemento, o sea, no parecerían de concreto, la lectura es un elemento muy pesado, pero pues los hicieron como unos cascarones muy ligeros de asbesto, cemento. Entonces, digamos, hay una serie de juegos que han resultado de interés al descubrirlo técnicamente y al descubrir esas adaptaciones que no son muy comunes, pero que también responde a las condiciones y a las restricciones de concreto Portland en Colombia. Y pues bueno, obviamente es hacer el edificio más rápido y más barato también, y pues esa es una condición que nosotros tenemos permanentemente. Esto es un comentario, no son preguntas, tiene que ver con las dos ponencias. Todo este tema de la arquitectura patrimonial es un tema eminentemente cultural y como tal se va modificando al paso del tiempo. No es el caso científico, ya nadie va a discutir la estructura del DNA, por ejemplo. No va a haber nadie que diga, fíjese usted que se equivocaron. No, está probado. Es un método científico que llega a un resultado y no hay posibilidades de cambiarlo. Lo que estamos haciendo sí cambia, o sea, y va cambiando en función de las generaciones y en función de cómo vamos evolucionando nuestro pensamiento. Entonces, esto lo digo porque yo no sé qué va a pasar dentro de 20 años con el asunto del patrimonio y no sé qué va a pasar dentro de 50 y no me preocupa. Lo que sí me preocupa, y en eso estoy yo personalmente, es en lo que dice la Carta de Venecia. La Carta de Venecia en su introducción dice, entre otras cosas, nuestra obligación es transmitir a la siguiente generación lo que tenemos ahora. Lo que hagan después será ya una responsabilidad de la siguiente generación. Y en ese sentido, Aleida planteaba en algún momento un poco la opción de patrimonialización, y no la planteaba ella hacía referencia, patrimonialización o museificación. Yo diría patrimonialización sí, pero con el uso y con la apropiación de los usuarios. Museificación no. Museificación quizá puedas museificar una o dos piezas que sean realmente excepcionales. Hacer vigente el patrimonio sí, pero dándole un uso, quizá modificando el uso original, quizá haciendo una tarea de reactivación espacial. Sí es importante que no deja, porque si no nos vamos a quedar sin nada, o sea, también el otro extremo es nos vamos a quedar sin nada, o sea, se acaba todo lo demolemos, todo lo tiramos. Es un asunto cultural, ahorita estamos en que sí nos interesa, defendamos esa postura y por eso estamos aquí. Este es un foro de especialistas, no es una asamblea pública, es un foro de especialistas de donde se van a emitir opiniones, en donde cada quien viene y expone su punto de vista, de especialistas, que son todos los que están participando en las mesas. Y en esa medida es importante la divulgación, la difusión de nuestras conclusiones. Y en esa medida también, entre esta dicotomía, entre si se habla de patrimonio o se habla de museificación, esto tiene que pasar por un gran tamiz, por un gran sedazo, que es el sedazo del tiempo. Lo que logre atravesar ese sedazo del tiempo es lo que se va a quedar. Lo que no logre atravesar ese sedazo del tiempo, se va a quedar. Se termina, se vuelve obsoleto, se demuele. Ese sedazo del tiempo tiene que ver con la crítica, tiene que ver con la apropiación, tiene que ver con muchos factores.
Esto que plantean sobre el asunto de la colectivización, sí es importante, pero no es nuestra tarea. Ahí están los sociólogos, los antropólogos, y que son nuestro vínculo. Sí, yo no sabría cómo dirigirme a un grupo vecinal para estimularlos a que defiendan su arquitectura. No sabría, no sé cómo, no es mi tarea. No estoy preparado para eso. La historia del fracaso, sí, por supuesto que hay que escribirla. En la mañana citaba a Carlos Plaza, a Marc Bloch y a Lefebvre con la nueva historia, con Les Annales, esta famosísima, importantísima revista francesa que revitalizó, reformó, replanteó cómo debía de hacerse la historia, cómo debía de entenderse y de escribirse la historia. La historia de los fracasos hay que escribirla. O sea, la historia de la humanidad no es la historia de los triunfos. No es nada más decir que Alejandro Magno conquistó medio mundo. Es decir, hay que observar, y eso lo dijeron Bloch y Lefebvre y todos sus seguidores, la historia desde abajo, por ejemplo, que ellos decían, la historia de los vencidos. Una famosísima obra de Miguel León Portilla es precisamente la crónica de los vencidos, que es lo que dijeron los conquistados después de la presencia española. Entonces sí, la historia del fracaso, por supuesto. A mí no me interesa escribir la historia de los éxitos. Eso aparece en las revistas, eso lo dice cualquier reportero. Ese no es un problema. Para el caso del edificio de Colombia, me parece que es un gran edificio, por supuesto, o sea, sin ponerlo en duda. Pero ¿qué pasaría si ustedes hicieran un ejercicio en donde difundieran y dijeran, fíjense que ya descubrimos que este edificio lo hizo Paul Rudolph, o que dijeran, este edificio lo hizo Marcel Breuer? En ese momento se va al estrellato. Dicen, pero ¿cómo descubrieron eso? ¿Tienen los planos? Y si ustedes siguen con la mentira y dicen, sí, tenemos planos firmados, bueno, las colas para visitar el edificio van a inundar las avenidas. Porque lo que pasa es que estamos acostumbrados a ese tipo de manejo de propaganda. Entonces hay que ir, pues hay que entenderlo y hay que oponerse, o hay que estar preparados para cuando se maneje. No solo es suficiente la nominación de una obra como patrimonio, es importante la apropiación de esa obra por la gente que lo usa. Eso sí es importante. O sea, no nada más es decirles es patrimonio, sino úsalo y siéntete orgulloso de estar en un lugar que es patrimonio. Eso sí es importante y eso sí lo debemos de hacer. Los esquemas de valoración existen, por supuesto. Existen los esquemas de valoración, los más importantes quizás sean los que plantea la Asamblea de Patrimonio Mundial de la UNESCO, en donde dice, para juzgar una obra que se va a Patrimonio Mundial, hay que ver los siguientes valores. Hagamos nosotros también los nuestros, pero sí existen los esquemas de valoración. Y bueno, pues nada más terminar con el asunto de involucrar a la comunidad. Sí, involucrémosla, pero dejémosle a los especialistas la tarea de involucrarlos. Yo no sé cómo hacerlo, sé que es importante. Ya sé que dijiste que era un comentario, pero para que quede en el ambiente del debate, no de ahora, sino de los próximos foros, en relación con el tiempo, es mi primer comentario, justo, por ejemplo, estas obras hoy muy reconocidas de Le Corbusier, por muchas instituciones internacionales, nacionales y locales, los primeros intentos de salvarlo fueron justamente en la respuesta del tiempo, ¿no? Había esta ley que venía de Inglaterra que decía, si pasa 30 años, si vive 30 años ya lo dejamos y si no lo tiramos. Estaba en el ambiente, ¿no? También desde los años 70 la discusión ya estuviera derrumbado el edificio, a muchos edificios tal vez estuvieran derrumbados si no hubieran sido intervenidos por medio de procesos de rehabilitación. Es por el comentario del tiempo. Y en torno al foro de especialistas, ese sería mi segundo comentario, yo creo que debe haber cada vez menos foros de especialistas y
que pasemos a sistemas, que empecemos a entender cómo funcionan los sistemas de coproducción, no solamente en el patrimonio, sino también en todos los problemas que están relacionados con la arquitectura y con el urbanismo, y en donde indudablemente nosotros como profesores, como investigadores, como arquitectos, podríamos tener una presencia, pero tal vez no la más importante para el debate. Gracias. Pues no iba a intervenir porque era un comentario, pero bueno. Yo creo que es necesario esas múltiples miradas, ¿cierto?, a la historia, y ese reconocimiento de, digamos que de diversidades, que en el caso, puedo decir, de la mayor parte de América Latina al menos, se persiste mucho en el canon, y romper ese canon de lo que ya está establecido, nosotros mismos lo resistimos, nosotros mismos dentro de la academia, me refiero, lo resistimos. Y eso es lo que transmitimos a la comunidad. En el caso nuestro, Colombia tiene 1.106 bienes declarados en la nominación, nosotros lo llamamos declaración, a nivel nacional. Y de esos, el 5%, es decir, menos de 50 bienes son del siglo XX, todo el siglo XX. Y ahí hay arquitectura de transición, ahí hay arquitectura, digamos que incluso casi que un clasicismo, pues de las primeras épocas de las primeras 2 décadas del siglo XX, y es el 5%, o sea, es realmente mínima la representatividad que tiene en lo que protegemos y en lo que asumimos como referencia de una comunidad. Yo creo que ahí el trabajo con la comunidad hay que hacerlo, y hay que hacerlo también desde las escuelas. No somos arquitectos, pero como arquitectos creo que podemos explicar por qué es bueno, porque es un espacio que todavía es vigente, porque se puede adaptar, porque es sólido, así no responda a unas reglamentaciones específicas, por ejemplo, de sismorresistencia. En el caso nuestro, todo lo que no está construido antes de 1997 no cumple con la norma de sismorresistencia y por lo tanto es demolible. Y en el caso de lo moderno, pues se demuele. Demolimos el aeropuerto principal de Bogotá, que era una obra que tenía una serie de aportaciones técnicas y formales muy interesantes, que como arquitectura era muy valiosa, pero lo borramos. Y no hicimos un trabajo desde las universidades, desde los centros de conocimiento, de una manera interdisciplinaria para poder explicar por qué valía la pena preservarlo, por qué, a diferencia de en otras ciudades, Madrid, Nueva York, podría poner 1000 ejemplos, nosotros no construimos terminales adicionales, sino que demolemos. Nosotros en este momento estamos en el urbanismo de dinamita, que estaba buenísimo ese titular de prensa. Ese es el que seguimos implementando hoy en día, y yo creo que ahí hay un trabajo valioso que vale la pena que nos esforcemos un poco en construirlo con la comunidad. Muchas gracias, doctora. Y bueno, terminamos con esta mesa y continuamos con la siguiente. Pues muchas gracias a ustedes que fueron ponentes de esta mesa y reciban de parte de la universidad y del Foro de Historia y Crítica pues los reconocimientos correspondientes. Muchas gracias al maestro Santiago Pérez Salvó.